Hello, Ramona. I can't shake this. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy nos vamos de tiendas a Jysk a ver las novedades y por si alguien no conoce esta marca, es una cadena internacional de tiendas con origen en Dinamarca que vende todo para el hogar a precios muy competitivos. Bueno, ya os digo que es imposible que os lo pueda enseñar todo porque es una tienda muy grande, pero vamos a dar una vuelta por la sección de decoración del hogar para que veáis las cositas que podéis encontrar y que os hagáis una idea. Como por ejemplo estos jarrones, el de cristal acanalado en tono verde cuesta 3 euros solamente y después tenemos este con las formas curvilíneas que cuesta 15 euros. Es bastante grande, ya habéis visto mi mano. Aquí al lado tenemos esta bandeja que es como de latón, es así metalizada, por 6 euros. Tiene múltiples usos, la podemos utilizar para poner velas, como centro de mesa, para poner dispensadores de jabón, lo que queramos. Portavelas bien económicos a 2,50 la unidad, mirad lo bonitos que son y la verdad es que el efecto de la llama en este tipo de cristal es precioso. Por aquí más jarrones, este tiene una forma muy original porque tiene la boca como muy estrecha. Podemos poner flores o ponerlo tal cual como decoración. Cuesta 6 euros, creo que está bastante bien de precio. Después seguimos con este cuenco decorativo, me ha encantado, cuesta 12,50 y podemos utilizarlo pues como centro de mesa, incluso como frutero se me ocurre, pues no lo sé, para 1000 cosas, pero así tal cual creo que es muy bonito. Al lado del cuenco tenemos este portavelas redondo por 6 euros y después por 1 euro la unidad tenemos estos portavelas de cristal pequeñitos para poner una vela de té que los tenemos en diferentes tonos, en gris y en rosa. Aquí al lado otro por 4 euros que es un poquito más grande y como veis tiene un efecto difuminado en el cristal. Por 2,50 este portavelas en un tono como rosado y este que es una mezcla de dorado y naranja que cuesta 4 euros. Todos estos son de cristal. Mirad esta bandeja de mármol redonda, es mármol auténtico porque pesa muchísimo, cuesta 17,50 y como compradora de este tipo de artículos os puedo decir que está genial de precio. Después este cuenco, bueno este bol decorativo por 17,50 me ha parecido muy original por los agujeritos que tiene, lo podéis utilizar tal cual o incluso como frutero por ejemplo y quedaría muy bonito. Este jarrón en tonos beige por 15 euros, por favor no me digáis que solo enseño jarrones porque es que enseño lo que hay muchísimo jarrón, lo sé, pero como os digo os enseño lo que hay. Bandeja de madera esta rectangular, mirad lo grande que es. Esta me encanta para poner velas, por ejemplo, de diferentes tamaños, muchas velas, quedaría muy bonito, o bueno, es una idea, tiene muchos usos y cuesta 8,50. Este jarrón me ha gustado muchísimo, cuesta 17,50, no lo veo caro para el tamaño que tiene, 33 centímetros de altura y 21 de diámetro. La boca es bastante ancha y lo podemos utilizar perfectamente como jarrón de suelo, por ejemplo, por el tamaño que tiene. Y este otro jarrón con un estilo totalmente diferente de fibras naturales que también cuesta 17,50. Este farolillo me ha parecido espectacular, es muy grande, cuesta 25 euros, ahí tenéis las medidas, creo que tiene 58 centímetros de altura, es ideal para decorar un jardín, una terraza, un balcón, incluso para dentro de casa, para poner una vela grande dentro o muchas velas de diferentes tamaños. Otro jarrón bien grande por 17,50 en tonos neutros. Este por la altura que tiene también es perfecto para utilizarlo como jarrón de suelo y poner pues unas ramas bien altas o unas pampas, creo que quedaría precioso. Bueno, más cositas. Por aquí tenemos este macetero de cerámica que no es demasiado grande, creo que son unos 13 centímetros de altura, sí, ahí lo pone 13 y cuesta 6 euros. Este portavelas me ha gustado mucho, no solo por el color, sino porque lo veo muy original así con las rayitas. Es para velas altas de estas finitas y cuesta 4 euros.
Aquí al lado, este portavelas de cristal con la base hecha de madera, creo que es muy original, cuesta 6,50 y es para poner pues dentro una vela de LED, por ejemplo, o una vela normal. Al llevar el cristal queda totalmente protegido. Y portavelas de cristal muy económicos, pequeñitos, por 1 € la unidad y tenéis de estos diferentes colores. Como veis, de portavelas también tienen un montón. Mirad este por 5 € con esta forma tan original para poner 2 velas altas estrechas. Por 5 € la unidad tenemos este de terracota y como veis cada uno tiene un dibujo diferente, así que me parece chulo que no sean exactamente iguales. Y esta bandeja de cerámica, bueno, no sé si es barro o es cerámica, pero pesaba bastante también, cuesta 10 € y es preciosa para poner los dispensadores de jabón en la cocina o en el baño, el dispensador de jabón con una vela, bueno, tiene muchas opciones. Este cuenco pequeñito azul con esta forma tan irregular, en realidad, según lo que pone la etiqueta, es un portavelas, pero yo también creo que lo podemos utilizar para poner aperitivos, por ejemplo, de comer tipo frutos secos, cositas así. Ahí lo pone, cuesta 4 € y según la etiqueta es un portavelas, pero cada uno lo puede utilizar como quiera y creo que también puede tener muchos usos. Este jarrón cuesta 10 €, tiene esta forma que ahora está tan en tendencia y es el típico jarrón que por la forma tan minimalista que tiene, creo que decora tal cual sin necesidad de ponerle nada, ni flores ni nada. Más portavelas de cristal, como os he dicho, hay un montón de portavelas de todos los estilos, son muy económicos, cuestan 2,50 y hay en diferentes colores. Aquí tenemos en tono azul y en tono gris. Y si os gustan las cositas de madera tenéis estos para poner velitas de té por 4,50 la unidad, que también creo que son muy bonitos. También tienen jarrones muy económicos como este que cuesta 3 €, es de cristal acanalado en un tono así como azulado, no es de gran tamaño pero está muy bien. Esta vela cuesta 6 €, es de 2 mechas y no sabéis lo bien que olía esta vela. Número 2, Sunset in Capri se llama. Solo quedaba esta y no me extraña porque es que la olí y huele fenomenal. Este otro portavelas de cerámica por 3,50 en tonos neutros. Y este otro por 7 € que me pareció muy original, así tipo bandejita con los tres huequitos para poner velas de estas estrechas y alargadas. Todas las plantas artificiales que he visto en Jysk tengo que decir que me han sorprendido para bien porque están muy logradas. Mirad esta por 15 € con su macetero y todo. Aunque bueno, al fin y al cabo los maceteros que traen son muy básicos y muy sencillos y lo ideal es poner la planta en un macetero más bonito, pero mirad lo realistas que son las hojas y lo bonitas que son. Este jarrón, bueno, me enamoró en cuanto lo vi, creo que es una pasada. Cuesta 30 €, no es barato, pero mirad el señor jarrón, es que es elegante, es muy grande, como jarrón de suelo para ponerlo con unas ramas bien bonitas. Y de todas formas, para el precio que tiene y el tamaño que tiene, tampoco me parece tan caro. Además, no sé si alguna vez habéis ido a Jysk, pero algo que me gusta mucho de esta tienda es que todos sus artículos se ven de muy buena calidad. Bueno, seguimos con más cosas. Por 12,50 tenemos este macetero que es todo él de fibras naturales. Lo voy a sacar para que lo veáis mejor. La verdad es que es muy bonito. Y lo que os digo, que aquí pues podéis meter una planta dentro y el macetero pues lo hace todavía más bonito. Como veis, por dentro está protegido con plástico por si cae agua o lo que sea. ¿Veis? Aquí pongo la plantita y, hombre, esta igual no sería la planta más ideal, pero ya le da el toque. Después podríamos poner piedrecitas para rellenar el hueco y quedaría precioso. Aquí arriba he visto dos jarrones que me han llamado mucho la atención. El primero era este, cuesta 10 € y tiene, como veis, dos texturas diferentes en el mismo jarrón, que creo que lo hace muy vistoso. Y otro jarrón que me ha gustado mucho es este por 12,50. Creo que es muy elegante por el color y con esta forma que tiene. Lo voy a coger para que lo veáis mejor de cerca. Mirad qué bonito es. Es que yo creo que si le ponemos unas flores queda increíble. También he visto este otro jarrón pequeño de cristal muy económico por 2 €.
want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came in way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Mirad esta vela por 3 euros. Ahora la veo y no sé por qué no me la llevé, porque es preciosa. No huele ni nada, no tiene olor, pero lo que es el envase me parece muy bonito y luego lo podemos reutilizar. Plantitas artificiales por aquí con su macetero y todo. Esta cuesta 5,50 y la de al lado 5 euros. Un candelabro tipo palmatoria por 3,75 para poner una vela de estas altas y estrechas. Como veis tiene las manchitas en rosa para esta primavera, dar un poquito de color. Esta bandeja de 30 centímetros de diámetro es bastante grande, es de latón y está muy bien de precio, cuesta 8 euros. Creo que es perfecta para un centro de mesa. Bueno, ahora vamos con menaje de cocina, platos, tazas y demás. Mirad este cuenco con detalles marrones por 4 euros. Esta colección de tazas, cuencos y platos me ha encantado. Es muy primaveral, así con las flores. La taza cuesta 2 euros. Tiene toques naranjas y verdes, como veis. De la misma colección está el bol, que cuesta 3 euros. Por dentro tiene las mismas florecitas y por fuera es naranja. Y este mini platito por 1 euro para poner alguna salsa, por ejemplo, o lo que queramos. Y este plato rectangular que también va a conjunto por 3,50. He visto platos muy bonitos, pero este es uno de los que más me ha gustado, sobre todo por la forma que tiene, así como en forma de flor, y también me ha gustado mucho el color. Este cuesta 6 euros, es el plato grande, y también tenemos el plato pequeño por 4 euros. Por 2 euros tenemos estos cuenquitos pequeños que son como los platos que os acabo de enseñar, pero en un color un poco más verdoso, también muy bonitos para, por ejemplo, servir aperitivos. Estos platos también están muy bien, me recuerdan a los que tengo de IKEA. El grande cuesta 4 euros y el pequeño cuesta 3. Este bol de 2 alturas cuesta 6 euros y lo podemos utilizar también como objeto decorativo, para poner encima de un libro tumbado o en la entrada de casa para dejar las llaves cuando llegamos o cosas así. Para los amantes del dorado tenemos esta bandeja que es genial para utilizar como centro de mesa. Cuesta 12,50 y es bastante grande, tiene 34 centímetros de diámetro. En dorado también tenemos estos portavelas que incluyen, como veis, una vela LED, cosa que creo que está genial, y cada uno cuesta 12,50. Así que creo que son una buena opción para aquellas casas donde no quieran utilizar velas de verdad por seguridad o por lo que sea. Este portavelas me ha parecido muy económico para la calidad que tiene, porque de verdad que cuando lo coges se ve de muy buena calidad. Cuesta 4,50 y solo quedaba este. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. Bueno, por aquí abajo os enseño esta bandeja que está toda hecha de yute, cuesta 8,50 y es bastante grande, de hecho tiene 35 centímetros de diámetro. Estos platos son como los que os he enseñado antes, pero de otro color, en tonos beige, también son muy bonitos y solo quedaban los pequeños que cuestan 3 euros. Este bol me ha parecido perfecto para utilizarlo como ensaladera, porque es muy grande, no sé si se aprecia, además pesa muchísimo, no es económico, cuesta 16,50, pero de verdad os digo que es enorme y se ve de muy buena calidad. Bueno, ahora vamos a ver algunas tazas que, como veis, tienen precios muy económicos. Hay un poquito de todo, esta por ejemplo cuesta 4 euros
y es muy parecida a uno de los platos que os he enseñado, va como a conjunto. Después tenemos esta otra por 3,50, también muy económica, que es muy sencilla en color blanco, pero tiene estos detalles en color azul. Por 4,50 tenemos esta de color marrón, que va a conjunto con la jarrita para la leche también, que la tenemos aquí al lado y la verdad es que me ha parecido muy mona para poner la leche cuando tienes invitados o no, o cuando no tienes invitados, porque siempre digo que hay que utilizar las cosas bonitas todos los días, no en un día especial, porque todos los días son especiales. Mirad esta preciosidad de vasos de cristal por 2 euros la unidad. De verdad, a mí me han encantado, ya sabéis que me encantan este tipo de vasos y se ven de muy buena calidad. He visto este pack de 2 tacitas de diferentes colores por 6 euros y me ha parecido una buena idea para hacer un regalo, por ejemplo. No tienen asa, yo pensaba que tenían, pero por lo visto son tipo vasitos, pero para una infusión o para el café también sirven. Que tengáis en cuenta que eso, no tienen asas. Vienen 2 piezas en cada pack y hay de diferentes colores. Y este pack de 2 cucharas de cerámica por 4 euros también me ha parecido una monada, tanto para comprar para uno mismo como para regalar. Además, este tipo de cucharas se pueden meter en el lavavajillas. Seguimos con este otro bol de 2 alturas que por dentro es de color naranja, cuesta 12,50 y es bastante grande, de hecho no lo podía sacar. Este jarrón en forma de racimo de uvas es una monada, 17,50, es de cristal, y este otro jarrón más fino con una especie de asa finita que cuesta 8,50. La sección de marcos de fotos me ha encantado, no solo porque tienen marcos muy económicos, sino porque cada marquito viene con una lámina que podemos cambiar si queremos, pero no es necesario porque la verdad es que son muy bonitas. Como por ejemplo esta que dice que la vida es lo que pasa cuando tú estás ocupado haciendo otros planes. Este, por ejemplo, solo cuesta 2,25. Por 10 euros he visto esta tabla de cortar de madera que la verdad es que se ve bastante buena, pesaba bastante y tiene un tamaño ideal, ni muy grande ni muy pequeño. Por aquí tenemos este otro cuenco grande para utilizar como ensaladera, es de cerámica en color verde y cuesta 20 euros. Y esta bandeja para utilizar como centro de mesa o para servir, por ejemplo, me ha parecido original, así con los agujeritos, lleva 2 asas y cuesta 10 euros. Seguimos, por aquí tenemos este otro jarrón que es económico, cuesta 5 euros, también es pequeñito, no es que sea muy grande. Y al lado tenemos este otro que ya es bastante más grande de tamaño y bastante más caro también, cuesta 30 euros, pero es de un cristal muy grueso, como veis, y es en un tono así azul. Después esta plantita artificial por 7 euros que viene también con el macetero para poner después en un macetero más bonito.
Esta cesta cuesta 16,99, está hecha de fibras naturales, tiene tapa y es perfecta para mantener el orden en casa y evitar el ruido visual. Por ejemplo, pues podemos guardar los mandos de la tele o cosas que no queremos que estén a la vista. Después he visto esta manta que cuesta 20 euros la unidad, es de 130 por 170 y es así en este color como, bueno, azul, un poco tejano, con flequitos en color blanco. Y a conjunto con la manta tenemos el cojín, que mirad lo grande que es, viene con el relleno y todo y está muy bien de precio, cuesta 11,50 y es de 40 por 60. También he visto esta bandeja redonda de madera de 30 centímetros de diámetro que cuesta 8 euros. Este jarrón súper bonito de cristal y lo más bonito es el precio porque cuesta 7 euros y os lo digo yo que tengo el mismo jarrón pero de otra tienda y me costó más del doble. Más portavelas de madera, en este caso son para poner velas alargadas y estrechas, cada uno cuesta 8 euros. Y aquí al lado tenemos este otro cojín por 11,50 de 45 por 45 que también se vende con el relleno y todo. Por aquí debajo he visto esta cesta de mimbre por 9,99, ya sabéis, para organizar cajones, armarios, lo que sea. Y por 15 euros este portavelas de cristal que tiene la base de madera, como veis, separada. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my Vale, por aquí tenemos esta planta artificial que está bastante lograda, como os he comentado antes, viene también con su macetero y bueno, esta no es que sea muy económica, cuesta 27,50, pero ya os digo que está muy lograda. Después, estos jarrones bastante grandes por 20 euros, que son todo de fibras naturales y tiene 47 centímetros de altura. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Después, este ramito de flores artificiales que cada uno cuesta 15 euros y vienen así preparados y envueltos en este papel. Por aquí teníamos maceteros, este es enorme, creo que era de fibra de arcilla verde, si no recuerdo mal, sí, ahí lo pone. Cuesta 25 euros y tiene 40 centímetros de altura. Esto yo al principio me pensaba que era como un taburete, un asiento, pero es un pedestal, cuesta 17,50, aunque también lo podríamos utilizar como mesita auxiliar para poner algo encima o bueno, pues como objeto decorativo para poner arriba un jarrón o lo que sea. Aquí tenemos una damajuana bastante grande que cuesta 35 euros para ponerlas en el suelo y ponerle pampas o algunas ramitas o lo que sea. Aquí tenemos esta mesa auxiliar que estoy viendo que le llaman pedestal. A lo mejor es que aquí a las mesas auxiliares les llaman pedestal porque lo de antes podría ser una mesa auxiliar perfectamente. Bueno, da igual. Esta cuesta 25 euros, tiene dos alturas, como veis. Es de madera con la estructura metálica en color negro. También os quiero enseñar estas lámparas que van a pilas, son tipo farolillo, como si fuera una vela, tienen temporizador y cada una cuesta 40 euros, por ejemplo, pues para decorar el jardín, el balcón o la terraza o lo que sea. Seguimos con estas velas LED redondas, cuestan 5 euros y como dato curioso os diré que pesaban un montón. Velas normales para poner dentro de los jarrones de cristal, estas son las grandes que cuestan 4 euros. Y también tenemos las pequeñitas para jarrones más bajos, por ejemplo, estas cuestan 1,50. Y también esta vela LED a pilas por 4,50 que viene ya como en su propio jarroncito.
He visto estos packs de 3 velas en diferentes colores y diferentes alturas. Cada pack cuesta 6 euros y como veis está en color gris y en color rosa. Me parecen bonitas porque cada una es diferente, una es lisa, otra es a rayas y bueno, está bastante bien. Un difusor de aromas que solo podemos ver la foto porque no lo podía abrir, 16,50. Tenemos también las esencias de aceites esenciales por 7 euros el pack de 3. Y como no, el quemador de aceite de cerámica en este color tan bonito que cuesta 3 euros. Un pack de velas LED por 15 euros, vienen 3 unidades y son de diferentes colores. Y también tienen un montón de velas de estas alargadas y estrechas, tienen packs, cada pack pues cuesta 3 euros, hay de diferentes colores y de diferentes formas. Como habéis visto, cojines hay un montón, no acabaría, pero me ha llamado la atención este porque es de 60 por 60 con relleno y todo y cuesta 20 euros, que normalmente en otras tiendas este tipo de cojines por el tamaño serían carísimos. Y también este, que por 19,99 tenemos un cojín de 35,75 con el relleno y todo. Este tipo de cojines son ideales para vestir la cama. Os enseño algunos cojines para que veáis los precios. Por 10 euros tenemos este cojín con relleno incluido de 45 por 45. Y aquí arriba este rectangular de 35 por 50 también con el relleno y todo por 10 euros. Y si necesitáis alfombras podéis venir aquí porque tienen de todos los tamaños, de todos los estilos y muy bien de precio. Os he querido grabar así un poco general la sección de sábanas porque habían muchas y no podía pararme una por una, pero para que veáis un poquito los precios, los materiales, los colores. Hay de algodón y de satén, solo de algodón. La verdad es que bueno, de colores hay los que quieras porque hay estampados, hay colores lisos de todos los colores. Aquí también tenemos sábanas de microfibra, solo de algodón. Bueno, para que veáis un poquito todo lo que hay. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In a moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este paseíto por Jysk, que hayáis visto cositas interesantes y hayáis cogido ideas para decorar vuestro hogar. Contadme en comentarios si tenéis esta tienda cerca de donde vivís, si ya la conocíais y qué os parece. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis regalarme un like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Tampoco olvidéis seguirme por Instagram para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.